está en línea. Guido, buen día. Mi nombre es Sergio Martín. Te saludo desde Radio Nacional Iguazú en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. Buen día a todos los oyentes. Gracias por atendernos. Bueno, Guido, ¿cómo están analizando todos estos datos que dio a conocer ayer el INDEC? Bueno, en principio lo formal, ¿no? 5,3 es el índice mensual, 64 está dando el interanual y 36,2 es el acumulado interanual, lo que va del año. Por encima de ese índice general que obtuvimos este mes, siempre estamos hablando de junio, ¿no? Que es el índice que se dio a conocer ayer. Bueno, el rubro de salud, el rubro vivienda, agua, electricidad y gas, bebidas alcohólicas y tabaco, restaurantes y hoteles, equipamiento y mantenimiento del hogar, prendas de vestir y calzado. Todo eso quedó por encima del índice general. A la cabeza, el rubro salud, con 7,4. Y ahí, ¿qué impactó fuertemente? Bueno, la cuota de la medicina prepaga y algunos medicamentos y remedios. La cuota de la medicina prepaga aumentó un 10%. Luego, del rubro agua, electricidad y gas, también ya se empezaron a ver aumentos en las tarifas. Si bien no está implementada todavía la segmentación, y eso va a empezar a aplicarse a partir del mes de agosto, ya hay aumentos, ya tuvimos aumentos de gas, de luz, y todo eso impactó. El índice dio 6,8, el índice de estos rubros. Incluso afectó también en ese rubro la paritaria de los encargados de edificios, que bueno, es parte de la categoría de viviendas. Bueno, en ese marco hasta ahí estamos hablando de precios regulados, ¿no? Con lo cual, para suceder tuvieron previa autorización del gobierno. En el rubro bebidas alcohólicas y tabaco, ahí, bueno, el sector sufre un impacto de lo que son los aumentos de frutas y verduras, ¿no? Tiene incidencia. ¿Hola? ¿Se cortó? Te estamos escuchando atentamente, Guido. Perdón, entonces tenía otra llamada, ahí la corté, perdón. Bueno, que en el rubro de los alimentos, las verduras tuvieron un impacto, bueno, la carne que no deja también de hacer lo suyo, ¿no? Sí, la carne aumentó nuevamente, frutas y verduras, tubérculos y legumbres. Igual, de todos modos, quedó por debajo del índice general. El rubro alimentos y bebidas quedó en 4,6. Pero es cierto que es el que tiene más incidencia de todas las categorías y en todas las regiones. En el caso puntual específico de la carne representa el 40% del rubro alimentos y bebidas, y a su vez representa entre un 7 y un 13% según la región que estemos observando, según cada región. Así que cada vez que aumenta la carne es... Tengo entendido que el NEA fue en esta ocasión de las regiones que menos ha aumentado, ¿no? Me parece que AMBA estuvo arriba de todas, y en esta oportunidad porque siempre el NEA está arriba en lo que tiene que ver con los aumentos, pero en esta oportunidad aparentemente no. Sí, es así. 5,5 fue GBA, que fue el más alto de todas las regiones, y NEA, si mal no recuerdo, quedó debajo de 5, 4,9 creo. 4,9, acá estoy viendo, 4,9 NEA. Es así. Bueno, después algunos detalles como para ir analizando. Restaurantes y hoteles y prendas de vestir y calzado están 20 puntos por encima del índice general de la inflación. El interanual, como dijimos al principio, es 64. Bueno, el rubro hoteles y restaurantes ya está en 81,9. Evidentemente los empresarios del sector, tanto hotelero como gastronómico, después de los efectos de la pandemia, le dieron con todo a la remarcación, ¿eh? Sí, y ahí tienen, se han beneficiado mucho del programa Previaje, pero evidentemente quieren recuperar la rentabilidad que perdieron durante la pandemia, porque fue uno de los sectores que más impactó la pandemia, el turismo y hotelería y gastronomía. Bueno, pero lo están intentando recuperar en el último año, lo han intentado recuperar de una manera muy muy veloz. Entonces tienen 20 puntos por encima, sí, 82 ya casi. Y en el caso de prendas de vestir y calzado, ya está casi en un 84, 83,6. Y ahí hay varias cosas para analizar, porque primero que es un rubro muy protegido, no están liberadas las importaciones.
exportaciones de ese rubro en Argentina. Están sumamente protegidas para que funcione el sector adentro. ¿El textil? El textil, porque Claro, es un... pero los tipos te dicen que tienen que importar, no sé, tintura de afuera o botones y que por eso la ropa se encarece. Sí, yo hoy te diría que obviamente cada productor va a dar el argumento que quizás más le impacte a él. No está mirando el conjunto, quizás está mirando su sector. Pero cuando analizamos la cadena, específicamente en prendas de vestir y calzado, los índices de producción que están teniendo, tanto el calzado, el cuero, incluso prendas de vestir, duplican, triplican y hasta cuadruplican el índice de producción industrial. Prendas de vestir y calzado es, más que, si no me equivoco, lo cuadruplica la producción. Pero cuando ves dentro de las prendas de vestir, ¿qué es lo que está funcionando mal? Bueno, ahí tenés los hilados y tenés que hacer el foco en los hilados. Cuando ves los hilados, ves que la producción se contrae y eso claramente hace aumentar el precio de los hilados y es el insumo básico. El algodón también está aumentando el precio. Pero bueno, de todos modos, para no meternos tan específico en ese sector, lo que sí es para ponerle un asterisco, están 20 puntos por encima de la inflación interanual. Eh, Esos dos rubros. El resto quedó por debajo. Algunos precios que han llamado mucho la atención este mes son, por ejemplo, salchichas tipo Viena, hamburguesas congeladas, bueno, eso de derivados de carne, ¿no? Después de frutas y verduras, la lechuga, la papa, el tomate, la batata y el zapallo este mes han tenido aumentos muy elevados. En la parte de bebidas, el vino lleva un 102% de aumento interanual. Los fideos tipo guiseros ya están por encima de la inflación también, están en 71,5 interanual y este mes nuevamente un 13% de aumento. Eh, bueno, los lácteos tuvieron un aumento, pero los lácteos, el aumento fuerte lo tuvieron en julio y eso todavía no lo vemos ahora reflejado. Claro. Eso lo vamos a ver reflejado en el IPC del mes que viene, pero los lácteos han tenido un aumento muy fuerte y bueno, la azúcar, el café sí ya sufrió un impacto este mes y ya lleva un 140% de aumento interanual, un 66% de aumento en lo que va del año. Así que bueno, son precios fundamentales, ¿no? A la hora de abastecer la mesa y bueno, son precios elevados. Guido, estabas haciendo alusión a los aumentos de julio, que evidentemente vamos a conocer en agosto. ¿Qué previsión están teniendo ustedes con relación a lo que va a pasar cuando miramos julio? Bueno, cuando miremos julio vamos a ver el impacto de lo que fue la crisis política, las tensiones económicas que se generaron tras la renuncia intempestiva del ex ministro Martín Guzmán, y ahí hubo remarcaciones de precios fuertes en los primeros días de julio, que lo vamos a ver reflejado el próximo mes, ¿no? Las amenazas de desabastecimiento que estuvimos viendo estos días, la falta de presentación de precios y de listas tras la renovación del precios cuidado, la falta de abastecimiento en góndola de precios cuidado, ¿sí? Que se renovó el plan, pero la mitad de los productos estuvieron con faltante y siempre nos encontramos con el cartelito de no hay stock. Bueno, todo eso se va a ver reflejado seguramente el mes que viene. Eh, Así que eso está, bueno, después respecto a las tarifas de agua, tienen un 20% de aumento que está autorizado para el mes que viene, y después el próximo lo tienen en octubre, otro 10% pero en octubre. Falta todavía que se implemente la segmentación de tarifas, así que eso se va a implementar a partir del mes de agosto y septiembre. Eh, ¿Qué más podemos esperar? Bueno, el tipo de Ahora, cambio se viene ahora devaluando a un ritmo más acelerado. con relación a estas observaciones que estabas haciendo en diferentes rubros de lo que pasó luego de la salida de Guzmán, digamos, ¿cuál es el argumento o cuál es la base sólida para justificar esos aumentos? ¿Tienen un argumento, tienen una base sólida o todo ese movimiento se ha dado por las dudas?
Es principalmente especulativo, porque el argumento es, no sé a cuánto voy a tener que reponer mi faltante, ¿no? Entonces, si yo no tengo precio de reposición, por las dudas aumento, porque si yo vendo y no sé a cuánto después tengo que reponer, voy a perder. Pero ese argumento que lo esgrimen en los grandes medios y con todos los amplificadores mediáticos que tienen los sectores, sí, le sirve para justificar al almacenero el aumento, ¿sí? Al kiosco del barrio, porque ellos son los que realmente no saben si van a poder reponer, porque les advierten un aumento. Pero quienes son los formadores de precios sí tienen claro cuánto es lo que van a remarcar. Entonces, ahí es donde aparece el problema de la concentración y el problema monopólico, que quienes tienen capacidad de formar precios deciden cuándo hacerlo. Y en ese caso nosotros vemos, vos tenés 20 empresas que concentran el 74% de toda la facturación de góndola. 20 empresas concentran el 74% de toda la facturación de góndola. Que te manejan el mercado. Exacto, y ahí tenés, no sé, por citar algunas, una sola empresa produce casi el 100% de las cervezas. Una sola empresa tiene las 6 marcas más reconocidas de fideo, que concentra el 80% del mercado de fideos. Una sola empresa concentra más del 70% de todos los derivados de la leche y todos sus derivados. Bueno, nada, son las empresas conocidas. En términos económicos, no ha pasado nada que justifique todos estos aumentos que se han dado a partir de la salida de Guzmán. Puntualmente, viste que la inflación es multicausal, hay muchas aristas para analizarlo. Tras la salida de Guzmán, es solo especulativa. Después tenés otros fenómenos que están incidiendo hoy en el aumento de precios. La guerra. Hay un factor internacional muy importante, porque, por ejemplo, de los 50 productos que mide el INDEC en la canasta, bueno, 25 tienen incidencia directa respecto de maíz, trigo y girasol. Entonces, si la mitad de los productos que mide tu canasta tienen incidencia de esos productos, y esos productos son commodities que han aumentado el precio y en algunos casos hasta más que duplicado su precio internacional, bueno, ahí tenés una incidencia directa de lo que está impactando en la economía interna, el tema de la guerra. Claro. Guido, la última, ¿qué están viendo de aquí a fin de año? Algunos ya están haciendo pronósticos apocalípticos, incluso vuelven a explotar una palabra a la cual muchos argentinos y argentinas le tienen mucho miedo, que es hiperinflación. Digamos, ¿qué contexto están advirtiendo que se pueden ir dando, qué escenarios en los próximos meses de aquí hasta diciembre? Bueno, yo diría dos cosas respecto de lo que acabas de mencionar. Primero, no vemos un escenario de hiperinflación ni por asomo. Sí, un escenario de inflación muy elevada, que son dos cosas distintas. Por otro lado, el número que estamos hablando ahora, el 64% de inflación interanual, es bastante conocido en los últimos años de Argentina. No hay que irse muy atrás. En el 2019, los meses de marzo, abril y mayo, para el rubro alimentos y bebidas, estuvo entre un 62 y un 66%. Entonces, y ahí no había guerra, no se estaba manifestando la crisis de deuda que hoy se manifiesta en el país, no había pasado una pandemia, y no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de hace 3 años, el último año del gobierno de Mauricio Macri. Y respecto después del escenario de hiperinflación, no, es una inflación muy elevada, pero recordemos que hiperinflación en el año, no sé, por recordar el Rodrigazo, el año 75 la inflación, y cito datos del Banco Mundial, fue 197%, en 1975. Al otro año, que fue donde más impactó, 1976, la inflación fue de 438%. Y si hablamos de la hiperinflación de Alfonsín, del último año de Alfonsín, estamos hablando de
3046%, 1989. Y la del primer año de Menem, en los 90, que es al año siguiente, es de 2078%. Entonces, incluso años que no se han considerado, o sea, no se consideran en el recuerdo histórico como de hiperinflación, como por ejemplo en el 85, que fue 4 años antes de la hiper de Alfonsín, ya teníamos índices de inflación de 600%. Entonces, Argentina está lejísimo de eso hoy. Está lejísimo. Sí, el escenario es de inflación alta, pero también se sigue percibiendo, por otro lado, un escenario de cada vez más capacidad, cada vez más utilización de la capacidad productiva. Hace 2 o 3 días se publicó el índice de ociosidad de la capacidad productiva industrial y dio el número más alto en los últimos 6 años, 68,4 fue. El nivel de desempleo baja cada vez más, estamos en un 7% en niveles de desempleo. Los niveles de producción y de expansión de la economía siguen siendo elevados. El primer trimestre del año hubo un crecimiento económico del 6%. Entonces, es distinto el escenario. Acá hay 2 escenarios muy claros. Disminuye el desempleo, aumenta la producción y la actividad económica, pero a su vez hay un escenario de altísima inflación, que eso te hace caer la capacidad de poder adquisitivo y de compra. Y por otro lado, un escenario complicado, diría yo, de financiamiento del gobierno, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de las metas que hay que cumplir. Tenés un 1% de emisión permitido y entonces tenés que salir a financiarte en el mercado. Y para salir a financiarte en el mercado, en este contexto, tenés que aplicar medidas como las que anunció Batakis, que no son nada gratas, pero que tampoco son el final de la película. Son medidas para este momento, este contexto. Yo creo que en algunos meses más adelante el contexto va a ser distinto. Si al gobierno le salen las cosas bien, ¿no? Guido, muchas gracias por la amabilidad y la gentileza que tuviste de hablar con nosotros esta mañana. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Un saludo muy grande. Guido González, economista del CEPA, dándonos su opinión y su visión sobre, bueno,